de las literaturas occidentales. De tal manera que un joven escritor latinoamericano se enfrenta hoy grandes novelas, sino también novelas grandes, son consideradas por nosotros como las piedras fundamentales del género, ¿no? Creo que los tres, tanto Jorge Campos como Marco Ricardo Barnatán, como Rafael Conte, para hablar de literatura latinoamericana, pues desde hace ya casi 2 lustros sigue estando de moda. Según se dice, son rumores como siempre, el año pasado, cuando se concedió el Premio Nobel de Literatura al escritor norteamericano Saul Bellow, había 8 candidatos al Nobel latinoamericanos: Octavio Paz, Uslar Pietri, Roa Bastos o jóvenes como Cortázar o como García Márquez. Recientemente en Francia se le ha dado también el premio al mejor libro extranjero a la traducción francesa del Otoño del Patriarca, que ha aparecido hace 2 meses y de la cual ya se han vendido 50.000 ejemplares en Francia. La literatura hispanoamericana sigue estando de moda y, sin embargo, lo que según parece ha terminado, o dicen que ha terminado, es el boom de los años 60. Esto es, aunque sigue estando de moda, ya no produce la sorpresa y ya, digamos, se ha asimilado y se ha convertido en un fenómeno literario e industrial normal de nuestra industria cultural. Entonces, el boom ha muerto, pero sigue existiendo la afición del público lector y la atención de los críticos, de los universitarios, hacia este fenómeno de la literatura hispanoamericana. Fenómeno que coincide con la narrativa y, curiosamente, no con la poesía. Yo creo, por lo tanto, que aquí hay 2 temas iniciales de los cuales podríamos hablar, que es precisamente la definición o la defunción del boom, horrorosa palabra si las hay, y la atención hacia otros aspectos de la literatura americana en lengua española, en lengua castellana, que no es específicamente el género narrativo. Sobre eso podríamos empezar, si os parece bien. Muy bien. Marcos. Bueno, yo creo que la literatura latinoamericana era una realidad que existía, que estaba presente en todos los países de América, y que lo que pasó con el boom que tomó estado público. El boom fue un poco el escaparate europeo de esta literatura. Y como tal escaparate, como tal boom, tenía un tiempo limitado. O sea, el tiempo necesario para que se introdujeran en el mercado europeo los nuevos nombres que asentaran unas obras, un tipo de literatura. Y hoy el boom como tal, como se entendía en el 60 o se entendía en el 70, ha desaparecido. Ya pasaron las furias publicitarias, las grandes polémicas, y hoy hay, eso sí, tenemos unos nombres, unas obras que pueden gustarnos más o menos. Tenemos tendencias muy diferenciadas, porque el boom no es como el Nouveau Roman o como otras tendencias que acapararon la atención de la narrativa en los últimos años, sino que dentro del boom hay escritores bastante diferenciados. No podemos poner a Vargas Llosa dentro de la misma etiqueta que a Cabrera Infante, por ejemplo. Y no es una escuela literaria tampoco. No sé si tú... Efectivamente, no, el boom ha sido sobre todo un fenómeno industrial, un fenómeno comercial. El boom no se inventa ninguna literatura, descubre una literatura que ya existía. Esto es, la literatura en Latinoamérica existe desde mucho antes, con escritores al menos tan importantes o más que los que se han beneficiado, digamos, del boom. La literatura latinoamericana contemporánea, a mi modo de ver, se funda con un poeta y con un movimiento, que es el modernismo, y con Rubén Darío. Pero lo que sucede es que ha habido un fenómeno industrial, un fenómeno de descubrimiento de un filón. Este fenómeno ha sido aprovechado por la gran industria cultural occidental, sobre todo, y lo que ha hecho ha sido colocar a la literatura del continente en un estado de igualdad
con el resto de las literaturas occidentales. De tal manera que un joven escritor latinoamericano se enfrenta hoy, con su propia carrera, con su propio oficio y con su propio público, a un nivel, digamos, de igualdad con el resto de los escritores de Occidente, como un escritor francés, un escritor norteamericano, tal vez con menos ventajas, pero digamos que está en un plano de igualdad a partir del boom. De tal manera que si el boom se ha beneficiado de la literatura, también de alguna manera la industria en esta ocasión ha servido al arte. Aunque, como sucede siempre, como la industria no opera con valores estéticos solamente, sino con otros valores, resulta que hay muchas figuras que quedan olvidadas, que quedan apartadas, y esto es evidentemente una injusticia. En realidad hay dos cosas que se superponen la una a la otra, como dos circunferencias concéntricas de distinto diámetro y que vienen a perjudicarse y ayudarse mutuamente. Es decir, como acabamos de decir todos, creo que estamos totalmente de acuerdo, la literatura hispanoamericana o latinoamericana existía ya sin necesidad del boom. No solamente esto es así, sino que incluso las que son características de ese tipo de novela se van produciendo por sí solas y podemos descubrir sus jalones en distintos novelistas de distintos países del continente. Por ejemplo, Hijo de ladrón, una novela de Manuel Rojas, de un chileno muy anterior al boom, ya da todos los pasos de corte en la línea narrativa, de saltos, etc. Es decir, podríamos señalar con distintos ejemplos cómo la propia literatura de América de habla española, va forjando un tipo de novela, naturalmente con sus padres o sus adherencias o sus imitaciones de ingleses, de franceses, cortando un poco la tradición española. Eso va existiendo, eso va funcionando. Entonces aparece el boom. El boom ayuda a que se conozca esa novela, ayuda a difundir esa novela, pero no produce esa novela. Ni siquiera el boom ha dado una escuela, podríamos decir, o un tipo de repetición de algo ya hecho. No ha sido una fabricación comercial, ha sido, como muy bien has dicho, el aprovechamiento de algo que ya existía, y por eso podemos hablar hoy de que ese boom ha terminado. Lo que no ha terminado es la literatura. Creo yo que sí, claro. ¿Y qué os parece? ¿La literatura hispanoamericana forma un conjunto coherente o, por el contrario, es un conjunto de literaturas nacionales distintas? Bueno, yo creo que es muy difícil hablar de literaturas nacionales. Hay un espíritu común, pero es forzar la cosa, querer inventarnos una literatura de Costa Rica o una literatura de Nicaragua, con que fueran literaturas diferenciadas. Pero, sin embargo, permite que te interrumpe, hay algunas zonas, algunos focos que forman núcleos literarios bien definidos. Por ejemplo, la narrativa mexicana, nucleada en torno al fenómeno revolucionario, etcétera. La narrativa cubana, que es mucho más, digamos, investigadora, experimentalista, juguetona, tal vez. La narrativa argentina, que está más viciada o teñida, tal vez, por la imitación de lo occidental, de lo europeo. O la literatura indigenista, que surge en el triángulo indígena, ¿no? En Bolivia, en Ecuador y en el Perú. Sí, es mucho más interesante hacer ese tipo de diferenciación que hablar de literaturas nacionales, ¿no? Hay una patria común que es la lengua, con sus matices. Yo pienso también que hay caracteres comunes a las literaturas de todos estos países. Bueno, el primero, evidentemente, que es una literatura escrita en la misma lengua. Claro, ahí está. Y después hay un componente que es el de el enfrentamiento con la naturaleza, una naturaleza desbordada, una naturaleza arrolladora, que oprime y que al mismo tiempo beneficia a todos estos escritores, que les desboca, que les lanza una especie de barroquismo explosivo, y también el testimonio de la violencia, esa tremenda violencia que surge en todo el continente casi desde sus orígenes, desde los aztecas, desde la independencia también. Las guerras civiles. Las guerras civiles, y que últimamente es una violencia que se desemboca en la trágica situación política del continente, donde actualmente, exceptuando 3 o 4 países, el resto sufren dictaduras militares infernales, se puede decir. La situación del cono sur del continente es verdaderamente atroz, y cuando se habla de esta literatura yo creo que es preciso
citar este dato enorme, este dato trágico y sangrante, que es inexcusable y es atroz, vamos. Con eso yo creo que tocamos algo en relación con el planteamiento de esto. Es decir, los países o las comarcas o las grandes regiones que han producido tipos de novela en relación con su geografía, como decíamos, con sus relaciones sociales, entre donde hay población indígena o donde no la hay, donde hay grandes ciudades en literatura urbana o no la hay, eso viene a mostrar un carácter testimonial que abunda mucho en toda la literatura hispanoamericana, aun cuando parece más experimental y más alejada de problemas reales. Y el problema real de hoy es la violencia. Y la violencia la tenemos pues en las novelas de Onetti, en Mario Benedetti, en Rulfo, es decir, en distintos lugares del continente, de distintas maneras, nos ofrecen algo que es algo muy vivo, algo que toca al escritor profundamente, como le tocaba en los años 30 los problemas sociales de la relación del indio con el hombre que le explotaba, etc. Es curioso ver cómo el problema de la violencia no solo abarca escritores con una tradición de compromiso político y de preocupación por los problemas sociales, como puede ser Sábato o el libro de Manuel de Cortázar, sino que en escritores caracterizados por su esteticismo y por sus mundos alejados de la realidad americana, como es el caso de Manuel Mujica Lainez, autor de ese friso renacentista que es Bomarzo. Su última novela, Sergio, aparentemente una novela con una anécdota intrascendente, termina violenta y trágicamente en las cercanías del aeropuerto de Buenos Aires, en un enfrentamiento entre distintos grupos políticos, termina con sangre y con muerte, termina con violencia. Los escritores hispanoamericanos no pueden dejar de testimoniar eso, por muy esteticistas o formalistas que parezcan. Digamos que los mundos fantásticos e intelectuales de Borges desembocan siempre en una puñalada porteña. ¿Cuántas muertes hay en los cuentos de Borges? Que digamos es el más aparentemente desligado de todo tipo de compromiso político, y que cuando hace declaraciones políticas muchas veces dice cosas alucinantes que nos molestan a sus admiradores. Pero esta violencia, que al principio era una violencia exterior, una violencia testimonial, yo pienso que se interioriza en la obra de estos escritores y que desemboca, digamos, en una violencia casi interior, verbal. Hacen violencia en sus juegos de lenguaje, hacen un barroco violento. Y pienso que en este juego de el compaginar la violencia exterior con la interior y la elaboración de un castellano profundamente rico, explotado, que desborda todos los límites, digamos, acartonados, yo creo que este es el gran denominador común de toda la literatura del continente. Pero podríamos pasar, si queréis, al segundo punto, que es el olvido de los poetas, en el que se tiene a la poesía. Como la poesía, digamos, que es un género que se industrializa mal, se mercantiliza mal, como se dice que se lee menos, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, se olvida a los poetas, se olvida que los fundadores de la gran literatura latinoamericana contemporánea han sido los poetas, han sido Rubén Darío, Gabriela Mistral, César Vallejo, Vicente Huidobro, sobre todo, en mi opinión. En fin, aquí tenemos a un poeta que nos puede hablar del fenómeno. Bueno, yo creo que sí, que los poetas quedan evidentemente ocultos, por lo menos en el gran público, y quedan ocultos por una cosa que está ligada al mismo género poético. Los grandes transformadores de los gustos en Latinoamérica han sido los poetas. Tú citabas antes a Rubén Darío y el modernismo, sin el cual no podríamos entender toda la literatura moderna en lengua castellana, no solo la latinoamericana, sino también la española. El caso de Neruda, por ejemplo, que es un poco el Darío contemporáneo, Neruda ha logrado romper esa barrera de la poesía, de los límites de la poesía, y equipararlo al éxito de la narrativa o la difusión de la narrativa. Ahora yo creo que hay una serie de poetas muy importantes, posteriores a Neruda,
que poco a poco están aflorando y cuya obra incluso se está difundiendo en España, en las colecciones poéticas españolas, como es el caso de Enrique Molina, el poeta argentino, Álvaro Mutis, Homero Aridgis, Olga Orozco. Hay una serie de nombres que no tienen la aureola de los grandes narradores, pero que están presentes en la literatura española. Yo pienso personalmente que Álvaro Mutis es un poeta comparable Muy a los muy mejores importante. escritores de Hispanoamérica hoy. Sin embargo, es autor de una obra muy, muy pequeña, la Suma de Macrol el Gaviero, muy rigurosa, muy ceñida, y sin embargo se publicó hace 2 o 3 años, creo, Sí. en España su obra poética completa, sin Sin cobrar adquirir esa la aureola importancia, creo que la figura que de debía. Álvaro Mutis tiene. Sí, el caso de Neruda o Vallejo, tal, son unos casos muy centrados. limitados. En general, es un poco un cambio de postura de la poesía ante su público, del público ante la poesía. Es decir, Rubén era conocido de todo el mundo. Hoy, no solo Rubén, vamos, los modernistas en general, hoy no se lee la poesía por los círculos amplios que podía leerse la poesía de Rubén. Quizá con una poesía española nos pase algo de Pasa esto. lo mismo. Pasa lo mismo. Salvando el caso de los poetas que de alguna manera están politizados. Sí, Miguel Hernández. Miguel Hernández, Antonio Machado. Otros poetas, como el caso de Cernuda, tienen una gran importancia en ciertos medios, pero no han tenido una difusión Sí, eso es masiva. otro concepto quizá Sí. de la poesía del poeta mismo. Yo pienso que ahora una tarea importante de los críticos, de los periodistas que se dedican a informar sobre temas culturales, es la puesta en evidencia ante el público de la poesía hispanoamericana, la española evidentemente, pero ya que tratamos de la hispanoamericana, quisiera decir esto. En el caso de otro poeta que está rompiendo también la barrera hacia el gran público, la rompe más como animador cultural y como ensayista, es Octavio Paz, Sí. y que sin embargo fundamentalmente es un poeta. Conocemos a Borges como narrador, Como cuentista. fundamentalmente es un poeta. Sí, Con la se misma lo- temática y los mismos, sí. se Cuando olvida Lezama la Lima poética de Borges. se puso de moda fue con la publicación de su única novela Paradiso. Lezama Lima es ante todo un poeta. Hay que volver a repetir e insistir sobre, digamos, la importancia de la poesía como pionera y como conservadora de los auténticos valores literarios que luego se desparraman sobre el resto de los géneros, me parece. Sí, yo creo que sí. Y por último, yo quisiera que hiciéramos un balance post-boom. Esto es, el boom ha terminado. Ha terminado mientras siguen en plena vigencia los escritores que lo provocaron o de los cuales se aprovechó la industria cultural. Algunos de ellos han seguido publicando sus novelas. Es el caso recientemente de García Márquez con El otoño del patriarca, de Sábato con Abaddon el exterminador, de Alejo Carpentier con El recurso del método, De Vargas incluso. de Vargas Llosa, pero digamos que es como si se sobrevivieran, como si se alcanzara una especie de manierismo. Ya no nos produce la misma sorpresa, ya no lo recibimos con la misma ansiedad. El boom ha terminado. Sus novelas son válidas, evidentemente, siguen siendo muy importantes en el contexto de la cultura, no solo castellana, sino occidental, pero digamos que estamos en una etapa posterior y que sus temas siguen siendo los mismos, la manera de hacer parecida también, no nos descubren ya nada nuevo. ¿Qué opináis de eso? Bueno, yo creo, primero, que claro, es muy difícil que un escritor esté renovándose cada 6 años, cada 8 años, o un pintor, vamos, el caso de Picasso, pues es un caso, ¿no? Hay una conquista, es decir, un modo de Vargas Llosa que tenemos aquí, hay un modo de contar, Cortázar, hay un modo de cortar, naturalmente han de ser fieles a eso que ellos han impuesto en cierto modo. Yo creo que la continuación del boom o el post-boom o el porvenir después del boom puede tomar distintas direcciones. Puede haber una vuelta al realismo, yo creo. Nunca sería igual. Es decir, nunca se podrá olvidar lo que ha dado ya la nueva novela. Es decir, nadie contará ya como ha contado Rómulo Gallegos, por ejemplo. Pero puede haber, yo noto en algunos jóvenes en Perú, por ejemplo, una reacción
queriendo contar de un modo más sencillo, más lineal. Por otra parte, otra dirección puede ser la de perfeccionar, dijéramos, o superar los propios logros del boom. Y ahí pueden actuar tanto los nombres que conocemos como gente nueva, gente joven que arranque de ahí. Yo creo que todo esto es un poco porvenir, un poco futuro todavía. Sí, es difícil ser un agorero de lo que va a pasar. Ahora, evidentemente, después del boom, hay ya unas cuantas novelas de gente surgida después de ellos, como es el caso de Severo Sarduy, por ejemplo, o de Bianchotti o Manuel Puig, que están haciendo una obra que yo creo que se descuelga de los grandes nombres del boom. Se descuelga bastante. Yo también lo creo, pero no sé. Lo que pasa es que no sabemos a dónde van a ir. Exactamente. Yo pienso que estos jóvenes escritores que son Héctor Bianchotti, el argentino que vive en París, Severo Sarduy, un cubano que vive en París, Manuel Puig, argentino, Salvador Elizondo, mexicano. También. Digamos que estos jóvenes escritores tal vez sean demasiado sabios, saben demasiado de literatura. Sus antecesores eran más ingenuos, sabían también mucho. Evidentemente, cuando Cortázar surge a la literatura, se ha leído todo el surrealismo, se ha leído todo Poe, se ha leído Jarry, cosas que posiblemente en España no habíamos leído en aquellas fechas. Los escritores latinoamericanos se han beneficiado de toda la herencia cultural occidental y han conocido la literatura francesa, la anglosajona, tal vez mucho antes que lo conocían los escritores españoles de los años 40, donde nuestra cultura estaba encerrada en aquella atmósfera enrarecida de la posguerra. Pero los más jóvenes escritores hispanoamericanos, por lo que yo veo, se preocupan excesivamente del instrumento, mientras que en el continente están pasando una serie de cosas que urgen, que exigen tal vez lo que Jorge Campos apuntaba antes. Sí, esa vuelta al realismo. De no perderse solamente en los experimentos. Ahora es curioso que estos nombres que hemos nombrado, estos novelistas que hemos nombrado, casi todos están fuera de sus países. Están alejados de sus países. Bueno, hay una especie de... Sí, es verdad. No se olvide también que entre los propios escritores del boom, casi todos estaban fuera. Están fuera. Pero escribieron sus libros en sus países, muchos de ellos. Muchos de ellos. Todos ellos, con ocasión del boom, se han beneficiado para imponerse en Occidente, no solamente con la presencia de sus libros, sino con su propia presencia, viviendo en Estados Unidos, en Francia, pero no han dejado nunca de volver a sus orígenes. Desde Vargas Llosa hasta García Márquez, hasta el propio Cortázar, cuya última novela, El libro de Manuel, es probablemente la más comprometida suya, la que tiene una intención política más evidente. Es un fenómeno que arranca ya de Asturias y de Carpentier. Desde Europa ver lo americano. Quizá eso les ha dado una distancia también, quizá les ha ayudado. Les ha ayudado a verlo. Es decir, les ha dado técnicas. Y libertad. Libertad, amplitud de mirar, pero quizá eso mismo les ha hecho ver mejor desde fuera aquello en que estando metidos se ve menos. Puede haberles ayudado esto también. El problema entonces está en que hay que mirar menos a las palabras en sí. Hay que, evidentemente, aprenderlas y saber manejarlas con las técnicas que les ha dado la herencia occidental, pero para regresar a sus propios países. Creo que es lo que no veo en estos escritores jóvenes que han sucedido al boom. Concretamente, habrá que ver un libro de relatos titulado Los jefes. Hasta hoy, este novelista peruano, nacido hace tan solo 41 años, ha logrado nada casualmente convertirse en uno de los primeros narradores de Latinoamérica. Hoy en este programa y con su propia ayuda, Mario Vargas Llosa, vamos a tratar de recorrer esos 18 años de escritor. 18 o más porque sería partiendo de aquella fecha de 1959 hasta hoy cuando se cumplirían esos 18 años. En realidad, ¿cuándo empezó usted a escribir? Bueno, comencé a escribir de niño, como un juego. Yo viví los primeros 9 años de mi vida en Bolivia, en Cochabamba. Y recuerdo que ya en Cochabamba pues escribí algunos cuentos, algunas historias que eran prolongaciones de las historias que me entusiasmaron,
Recuerdo que ese fue mi primer contacto con la literatura. Algunas historias que me habían gustado mucho, me daba mucha pena que se terminara, y entonces las continuaba, hacía pequeñas prolongaciones de esas historias. Estos cuentos que usted mencionaba, los cuentos de los jefes, los escribí en realidad cuando era estudiante universitario, entre los años 53 y 57. Escribí muchos relatos en esos años, y estos 5 o 6 relatos de los jefes fueron los que salvé de toda esa producción, ¿no? Sí, estos 5 relatos que componían los jefes fueron como un tributo que usted pagó entonces a la narrativa social urbana que se hacía en aquellos momentos en su país. Era una literatura naturalista, verista, que se encontraba entonces en su apogeo. ¿Cómo ve usted hoy, desde esta distancia, aquel libro? Bueno, lo veo como un libro de adolescente, como un libro, en fin, bastante lejano, que si tuviera que escribir de nuevo, pues escribiría de una manera muy distinta. Lo veo también con cierta nostalgia, como ve uno, en fin, su propio pasado. Yo creo que en estos cuentos hay, bueno, por una parte, una serie de experiencias personales, más o menos, que sirven de materia prima a las historias, y de otra parte, un enorme entusiasmo por escritores que leía en ese tiempo. Yo creo que una buena parte de los cuentos de los jefes están escritos bajo la enorme admiración que sentí por las novelas de Malraux, que descubrí en esos años, ¿no? Y creo que hay algo en esos cuentos de las novelas estas de Malraux. Por ejemplo, ese elemento colectivo que es tan importante en la condición humana, o en la esperanza, o en los conquistadores. Y también una ambición, una voluntad de hacer historias épicas, de contar historias en las que la acción es el elemento primordial, ¿no? Probablemente también hay una influencia de Hemingway, que es un escritor que leí también con mucho entusiasmo en esos años, y en el que también hay ese elemento de acción, ese elemento épico, es muy importante. Y como en estos dos autores, creo que también en estos cuentos, aprendido de ellos, hay un afán de objetividad, una cierta intención de presentar las historias como algo independiente, como algo autónomo, ¿no? Fuesen de más o menos calidad aquellos cuentos por los que usted ahora siente nostalgia, sí que había, al menos en aquel libro, en Los Jefes, como una especie de ensayo general, como una especie de modo de ver la literatura que después sería catapultado hacia otras novelas, otros relatos posteriores. Por ejemplo, ese ambiente colegial que hay en Los Jefes, en el relato que da título al libro, luego estará enriquecido en el Leoncio Prado de La ciudad y los perros. También esa especie de diálogos que alguien ha llamado telescópicos están en un cuento de ese libro que se llama El desafío. ¿Usted era consciente entonces de que Los Jefes era una especie de gran ensayo general? No, en absoluto, no. Ahora, vistos a la distancia, pues sí, yo también creo que en esos relatos había como la intención de ir un poco más allá, de escribir algo más largo, ¿no? Creo que se podrían considerar todos como tentativas frustradas de novelas o en fin, de relatos más largos, ¿no? Pero en ellos hay algo que está en todo lo que he escrito, y hoy es siempre la utilización de algunas vivencias personales, de algunas experiencias propias como materia prima de los cuentos. Por ejemplo, ese relato de los jefes que da título al libro, que es un episodio escolar, pues está basado en un hecho que ocurrió en un colegio donde yo estudiaba, una huelga estudiantil así muy ingenua, muy efímera, que en el cuento está bastante magnificada, ¿no? Lo que pasa es que en La ciudad de los perros pues también utilicé muchas experiencias personales, y mis experiencias personales eran por supuesto las de un escolar, ¿no? Acababa de salir del colegio, y entonces hay ciertas afinidades, ciertas semejanzas entre los dos libros. En cuanto a la forma, es posible también que ya de una manera muy embrionaria en Los Jefes aparezcan algunas técnicas que están más tarde en La ciudad y los perros, ¿no? Por lo menos en ese afán de objetividad, en ese deseo de presentar las historias como un mundo autónomo, como un mundo soberano, de ocultar, digamos, al narrador. Yo creo que eso de una manera muy intuitiva está ya en mis primeros cuentos. Yo no creo que era consciente en ese tiempo, ¿no? de esto, pero
visto así a la distancia, me parece que sí que hay ese afán, ¿no? En esa objetividad está Flaubert, del que luego vamos a hablar un poquito después. Bueno. En el año 1962, con este libro, con La ciudad y los perros, obtiene usted el premio Biblioteca Breve. Es un mundo de privaciones, de violaciones, unos modelos de vida oficiales que se tratan de imponer y a la par, al mismo tiempo, se están destruyendo por otro lado. Por otra parte, hay una especie de afán de copiar esa realidad de una forma naturalista, verista, pero al tiempo como de transcribirla, como de transponerla, como de reinventarla. Una especie de afán por inventar la realidad, que justamente es el título de uno de los ensayos que se han escrito sobre usted, Vargas Llosa, La invención de una realidad. Yo querría preguntarle sobre las relaciones estas que siempre se dan en su obra, sobre la realidad y la realidad inventada, esa copulativa entre ambas cosas. Bueno, como le decía antes, todo lo que he escrito está siempre basado en algunas experiencias personales que son el factor desencadenante, ¿no? Ciertas cosas que he visto, ciertas cosas que me han ocurrido y que me han marcado profundamente, como es en el caso de La ciudad y los perros, pues el hecho de haber estado 2 años en este colegio militar que sirve de escenario a la novela. Esa fue una experiencia para mí realmente muy profunda, muy intensa, me afectó tremendamente, y desde que era cadete en el Colegio Leoncio Prado pensé alguna vez escribir algo a partir de esta experiencia. Yo creo que a esa materia prima se añadieron pues luego muchas lecturas. Creo que ahí la influencia de Sartre, por ejemplo, fue muy importante. Es un autor que descubrí yo en la universidad y que me marcó mucho. Sus ideas sobre literatura, por ejemplo, ¿no? Con las que ahora no estoy tan de acuerdo, pero en ese tiempo realmente me dieron una idea de lo que era la literatura y del tipo de literatura que yo quería hacer, es decir, una literatura comprometida, una literatura que estuviera profundamente enraizada en una problemática social, que no fuera una literatura, digamos, didáctica como la literatura del realismo socialista, pero que fuera una literatura que asumiera toda una problemática social y que hiciera con esto literatura. Yo creo que esa intención sumada a esa experiencia de cadete leoncio-pradino está más o menos en esa novela, ¿no? En La ciudad y los perros. Ahora ya viéndola desde lejos, pues creo que el elemento testimonial en esa novela no es lo más importante, como no creo que sea este elemento lo más importante nunca en la literatura, por lo menos en la buena literatura. Creo que el elemento fundamental en la literatura no es tanto lo que un autor recoge de la realidad y exhibe, sino al contrario, lo que la ficción recrea, lo que inventa, lo que añade, es decir, lo que rectifica en una realidad. Me parece que no es ni lo sociológico ni lo histórico, sino lo que es realmente creativo, añadido, sumado a la realidad, lo que da a la literatura su propia originalidad, ¿no? Pero cuando escribí esa novela no lo pensaba así, pensaba que estaba escribiendo fundamentalmente una obra descriptiva de una realidad, y que en la medida en que fuera más fiel a esa realidad, esa obra estaría más lograda, ¿no? Yo creo que en todas sus novelas, y ya en La ciudad y los perros esto se advierte, hay como un intento de escribir la novela total, y de ahí su admiración por escritores como Joyce, como Dickens, Balzac o Tolstoy o el propio Flaubert. Usted profesa una gran admiración por estos escritores y no justamente por otros, aunque también sean interesantes. Y usted ha hecho referencia más de una vez a esto, a la novela total. ¿Qué entiende usted por novela total? Bueno, yo creo que en la novela hay un elemento de cantidad que es muy importante, a diferencia de lo que ocurre con otros géneros, como la poesía, por ejemplo, que puede ser extraordinariamente rica siendo muy breve. Creo que en la novela, por definición, hay un elemento extensivo que es muy importante. Es decir, creo que nosotros, los lectores, hemos decretado que son mejores aquellas novelas, no solamente que consiguen expresar, mostrar experiencias más intensas, sino también mayor número de experiencias en una sola unidad narrativa. Y creo que por eso La guerra a la paz, En busca del tiempo perdido, el Ulises, que son no solo grandes novelas, sino también novelas grandes, son consideradas por nosotros como las piedras fundamentales del género, ¿no? Bueno, pues yo creo que
hay en la naturaleza de la novela esa vocación de ser cada vez más extensa, de crear un mundo que se parezca más al mundo real del cual toma sus fuentes, ¿no? Hasta llegar a competir con él, a ser igual que él. Y creo que, bueno, eso es una utopía, por supuesto, es una quimera, pero que son mejores las novelas que se acercan más a esta quimera de la novela total, esa novela que representaría la realidad un poco como ese mapamundi del que habla Borges de tamaño natural, ¿no? El personaje que quería hacer un mapa del tamaño natural, sí. Natural, sí. Bueno, el éxito de La ciudad y los perros a usted le hizo adquirir una gran responsabilidad. Su segunda novela no podía ser igual a la primera, sino que tenía que ser mucho mejor. Esa novela segunda fue La Casa Verde, que surgió de un cuento originariamente, pero de repente el cuento creció y creció y usted tenía en su mesa, en un momento determinado, 5.000 folios, de donde se obtuvieron La Casa Verde y también material para conversación en la catedral. Había allí episodios que luego se aprovecharon para conversación en la catedral. Bueno, el caso es que esta segunda novela superó a la primera. Era el enriquecimiento lingüístico de La ciudad y los perros, era la proliferación de personajes, de historias, de planos. La novela era como un gran sistema circulatorio con sus vasos comunicantes regándolo prácticamente todo. Yo le quería preguntar, y después le aclararé por qué le hago esta pregunta, ¿dónde aprendió usted a escribir de esa forma? Bueno, yo creo que uno aprende a escribir escribiendo, es decir, que es en el trabajo mismo donde va descubriendo sus técnicas, donde va descubriendo su estilo y donde va aprendiendo además un método de trabajo, ¿no? Usted ahora, al hacerme la pregunta, dijo una palabra que yo creo que es muy importante para explicar mi caso de escritor, que es la palabra proliferación. Yo creo que es mi gran tendencia. Es decir, yo he notado siempre, cuando escribo, una tendencia a la proliferación, a continuar las historias, a diversificarlas, y en un momento dado, en todos mis libros ha sido verdaderamente un problema para mí el sujetar una historia dentro de unos límites, digamos, razonables, el no permitir que la historia se disperse. Bueno, ese elemento cuantitativo del que hablaba antes yo lo he sentido en mi propio trabajo como una tentación constante, ¿no? La tentación de continuar las historias por todos sus ramales posibles. Y, bueno, creo que la Casa Verde en relación con la ciudad y los perros representa efectivamente un estadio más amplio, en el sentido de que es una tentativa por lo menos de abarcar más niveles de realidad, un mundo más complejo, más diversificado que el mundo un poco claustral, ¿no? de la ciudad y los perros. Sí. Nació como una novela, que en realidad iban a ser dos novelas. Yo quería escribir una historia situada en Piura, en esta ciudad del norte del Perú, basada también en muchos recuerdos de infancia, y otra novela situada en la selva, también a base de recuerdos, de experiencias de un viaje que hice a la selva el año 58. Y trabajé alternadamente estas dos historias hasta que en un momento dado, pues, como había pasado ya en mi cabeza, decidí fundirlas, ¿no? Decidí convertirlas en una sola. Le preguntaba dónde aprendió usted a escribir estas novelas, porque aunque no sea, por supuesto, en esta novela que yo voy a mencionar ahora, usted ha hecho referencia muchas veces a esta novela, que es también un poco Río, una novela con una gran potencia, donde hay historia, mitología, erotismo, psicología y 1000 cosas más. Una novela de caballerías, escrita nada menos que en 1490, que se llama Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc. Hábleme usted de su encuentro con aquella, bueno, fue con un encuentro puramente casual cuando era estudiante universitario. Recuerdo que en un curso de literatura española, un profesor muy conservador que teníamos, despachó en unas pocas frases a todo el género caballeresco, a todo el género de la novela de caballerías, diciendo que era un género muy disparatado, muy absurdo, a veces grosero, obsceno, ¿no? Y entonces pasó a otros autores de su preferencia. Y a mí me quedó siempre retumbando en el oído esto de género disparatado, obsceno, ¿eh? Despertó una curiosidad un poco maligna. Y entonces fui a buscar novelas de caballerías. Y tuve la suerte de leer en la biblioteca. La primera novela que cayó en mis manos fue Tirant el Blanco, que es una de las mejores, si no la mejor del género, ¿no?
Y aunque, bueno, al principio me costó un cierto trabajo, porque es un poquito prolija, poco a poco fui entrando en ese mundo realmente de una enorme riqueza, y quedé deslumbrado por el libro. Es decir, deslumbrado porque es un libro muy entretenido, porque es realmente yo creo un gran libro de ficción, pero también por la ambición que uno siente latiendo en esa historia, que es esa ambición realmente de abarcar un mundo en toda su infinita complejidad, ¿no? Un mundo que sea al mismo tiempo militar, cortesano, social y también mítico, ¿no? Porque hay personajes que no vienen diríamos, de la historia, sino que vienen de la literatura, como el mago Merlín, como Urganda la desconocida, en fin. Bueno, a mí realmente me deslumbró como lector y también como escritor esa inmensa ambición, descubrí que había una especie de patrón, de arquetipo que correspondía muy profundamente a algo que yo mismo hubiera querido llegar a ser algún día como escritor, ¿no? La novela total y exactamente. El mapa mundi de aquel personaje exactamente, sí. de Borges. Decíamos antes que la idea primitiva de la Casa Verde fue un cuento que se fue alargando. Y decíamos también que en Los Jefes hay referencias, mejor dicho, que en sus novelas posteriores a Los Jefes hay referencias de Los Jefes, que en sus novelas hay gran proliferación, hay ramificaciones, cada cosa parece remitir a la anterior, etc. ¿Usted ha pensado alguna vez que su obra completa, reescrita, no creo que se tome ese trabajo, pero podría dar lugar a una única y gran novela de Vargas Llosa? Bueno, en cierto sentido yo creo que esto podría ser válido para cualquier escritor, ¿no? Yo recuerdo una frase de Roland Barthes, la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones, y creo que hay algo de cierto, ¿no? Es decir, cuando una obra está terminada vemos cómo hay ciertos motivos que se repiten, cómo hay un asunto que, bueno, aparece con muchas caras, tratado desde puntos de vista muy distintos, pero como hay una continuidad por lo general en la obra de un escritor. Es muy posible, yo no tengo distancia con mi propia obra para ver esto de una manera muy clara, pero es muy posible que, bueno, en ella hayan, en los libros que he escrito, que hayan ciertos temas recurrentes, ¿no? Que hayan ciertas obsesiones que están, diríamos, en el corazón de todas las ficciones que he escrito. Eso yo lo veo muy claro en otros escritores que admiro, por ejemplo en Faulkner, en Flaubert, es evidente, ¿no? En lo mío, pues eso no, uno nunca sabe cómo es su propia cara, ¿no? Pero es muy posible que sí, que sea así. Hay entre La Casa Verde y Conversación en la Catedral un relato, una novela corta, que se llama Pichula Cuéllar, o mejor, Los Cachorros. Esa novela corta, ¿qué papel juega entre estas dos novelas tan importantes? Bueno, es un relato que escribí inmediatamente después de haber terminado La Casa Verde, que me daba vueltas en la cabeza hacía bastante tiempo ya, desde que leí una noticia en un periódico, que fue la base de la historia, y que escribí, bueno, es un texto que a pesar de su brevedad me costó un esfuerzo enorme, porque es uno de los casos donde el problema puramente formal fue un gran obstáculo. ¿Sí? Tenía muy clara la historia, qué es lo que quería contar, bueno, por una parte la historia de este accidente terrible, la emasculación de este niño por un perro, quería contar eso situándolo en un barrio de Lima que yo conocía muy bien porque había sido el barrio de mi infancia, el barrio de Miraflores, y quería más o menos en este relato describir un poco el mundo, la mitología, las costumbres, los usos, los códigos de esa juventud miraflorina, ¿no? Que yo había conocido en los años 40 y 50, y no encontraba una estructura, digamos, una mecánica narrativa capaz de aprisionar estos dos asuntos. Entonces hice muchas versiones, hice muchos proyectos y poco a poco fue apareciendo esa forma. Pero es un relato que a pesar de su brevedad me tomó bastante tiempo, e incluso creo que varios meses, ¿no? Es anecdótico y casi todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué fue el cambio de título? Bueno, el título era Pichula Cuéllar. Siempre había pensado yo que el título fuera el apodo del protagonista, que es un apodo sarcástico, ¿no? Pero los editores tuvieron reticencias porque Pichula es una palabra grosera en el Perú, es una palabrota, ¿no? Y entonces pensaron que eso podía traer problemas para la publicación del libro. Y entonces llegamos a esta fórmula salomónica de que el libro se llamara en la carátula Los Cachorros y en la segunda página se llamara Pichula Cuéllar. Voy a leer una larga frase suya.
Dice así: desde luego, cuando un escritor se propone en un libro mostrar determinado aspecto de la vida social o histórica, debe exigírsele que sea veraz, que si alude a hechos reales lo haga con honestidad. Yo trato, dice usted, de hacerlo así. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela situada en el Perú entre 1948 y 1956, y en un afán de documentación he llegado a la infinita proeza de leerme los discursos del general Odría, nuestro presidente de entonces. Hasta aquí la cita. Esa novela iba a ser Conversación en la Catedral, su primera novela política, aparte de otras muchas más cosas, del mismo modo que sus novelas anteriores eran sociales, aparte también de otras muchas más cosas. A mí me gustaría preguntarle a este respecto tres cosas. Primero, ¿dónde está el límite entre novela social y novela política? ¿Cómo fue el proceso de documentación y de redacción de Conversación en la Catedral? Y si usted considera esa novela como su obra más importante hasta ahora. Bueno, comenzaré por la tercera. No sé si es la más importante en términos estrictamente literarios. Yo creo que es la más ambiciosa que he escrito, es decir, la novela en la que he intentado incorporar más cosas, la novela en la que he querido pues, abarcar un mundo más amplio. Y por otra parte es la novela en la que he trabajado más, la novela que me ha dado más dolores de cabeza, y entonces quizá por eso es la novela con la que yo me quedaría si tuviera que quedarme con una sola de las cosas que he escrito, ¿no? El afán de documentación en esta novela pues tenía una razón de ser, y es que yo aludía a personajes históricos, a hechos que habían ocurrido, y entonces necesitaba ser más o menos fiel a estos hechos, y entonces así intenté hacerlo, ¿no? Incluso, como digo en esa cita, leyéndome los discursos que le escribían al general Odría, a sus asesores. Sin embargo, al oír la lectura de la cita, pues ahora realmente no diría lo mismo que dije en ese entonces. Es decir, ya no creo que la versión que uno puede dar literariamente de un hecho histórico pueda ser realmente fiel, absolutamente fiel. Creo que al convertir en literatura, es decir, al hacer pasar por el lenguaje, al convertir en un orden narrativo un hecho de la realidad, este hecho de la realidad se convierte en un hecho distinto, se convierte en un hecho literario, es decir, uno traiciona profundamente la realidad, lo quiera o no lo quiera, porque la literatura es una realidad propia, una realidad autónoma, que tiene relaciones, por supuesto, con la realidad, digamos, histórica, con la realidad vivida, pero que no es ella, que no se puede confundir con ella. Yo acabo de hacer en este sentido una experiencia que ha sido muy ilustrativa para mí mismo. Acabo de terminar una novela en la que he querido mezclar dos mundos, un mundo puramente imaginario, puramente ficticio, que es la historia del protagonista, que es un hombre que escribe novelas para radio. Y entonces, pues la mitad de la novela está situada en el mundo de la imaginación, en las truculencias, en los melodramas, en fin, en esas historias disparatadas, increíbles que escribe este personaje. Y como contrapunto a esta historia, yo quería contar una historia absolutamente objetiva y absolutamente cierta, no verosímil, sino cierta. Entonces, tomé un año de mi vida, más o menos que corresponde a la época en que está situada la historia de este personaje, y intenté contarlo con la máxima veracidad. Bueno, pues he descubierto, después de trabajar cerca de 3 años en este libro, que esos episodios, digamos, supuestamente verídicos, no resultan... son, si no tan imaginarios, ¿no? Hay en ellos un elemento imaginario tan importante como en esas historias puramente ficticias, y que en esas historias ficticias del protagonista, donde he intentado moverme en un mundo puramente de invención, hay un elemento también personal, vital, que se ha filtrado a pesar de mí mismo, ¿no? Pues yo creo que en Conversación en la Catedral pasa algo de eso, es decir, que la historia política de la novela, que quiere ser una representación fiel de lo que fue la dictadura de Odría, si vale algo literariamente es porque además de esos elementos objetivos que están ahí, hay otros elementos que corresponden a algo puramente imaginario, que tiene que ver con pulsiones profundas, con obsesiones profundas, con ambiciones profundas, que la razón no ha controlado y que de alguna manera se han infiltrado en la novela, ¿no? Es la reinvención
de la realidad de que hablábamos hace un rato. Exactamente. Creo que es lo que hace que la literatura sea importante, que sea útil a los hombres, ¿no? Si realmente la literatura no fuera más que una forma de la historia o una forma de la sociología, una manera de reproducir la realidad, pues yo creo que estos otros géneros ya la hubieran sustituido, la hubieran cancelado, ¿no? Creo que justamente la literatura sobrevive, existe porque constituye algo autónomo, es decir, a través de ella los hombres tienen de sí mismos algo que la historia, la sociología, el periodismo no les puede dar, ¿no? Usted ha dicho también en alguna ocasión que es absolutamente inmune al humor en literatura y que para usted el humor en literatura es, o el humor posiblemente en general, es irreal, es decir, la realidad contradice al humor. Eso no está también quizá en contradicción, al menos aparente, con Pantaleón y las visitadoras. Bueno, aparente y también esencial. Sí es algo que dije en un momento que pensaba efectivamente que el humor era incompatible con el tipo de novela que quería hacer, y luego al escribir Pantaleón y las visitadoras descubrí que era absurdo pensar así, que el humor realmente es un elemento muy importante en la literatura, y que incluso hay un sector de la realidad, de la experiencia humana, que solo se puede expresar, o al menos se puede expresar más profundo y ricamente a través del humor, ¿no? Ese es un descubrimiento que hice escribiendo Pantaleón, y estoy muy arrepentido de haber hablado mal del humor en literatura. Bueno, he querido dejar para el final una cuestión que yo creo que es clave de toda su obra, que es ese afán por ocultar siempre al narrador, por hacerlo desaparecer. No hacerle ningún guiño al lector y dejar como que el relato siga su curso por él mismo. Ahí está Flaubert, el hombre pluma. Exactamente. A Flaubert incluso usted le dedicó a este libro titulado La orgía perpetua. Yo querría que nos hablase ahora de sus relaciones con Flaubert. Bueno, yo descubrí a Flaubert al llegar a Europa, aquí el año 59, el 58, y es un encuentro que para mí fue importantísimo, ¿no? Es un autor que, bueno, me deslumbró como escritor, me conmovió profundamente, y además me enseñó muchísimo. Creo que es un autor profundamente educativo, instructivo para un joven que comienza a escribir, porque todos los problemas de la creación literaria, todos los problemas técnicos, él los vivió, bueno, de una manera muy intensa, muy profunda, pero además razonó sobre ellos con gran lucidez en su correspondencia, ¿no? Y creo que, bueno, entre los muchos asuntos, muchos temas importantísimos que hay en la obra de Flaubert en relación con la novela, este tema, el tema del narrador, el tema de la objetividad de la narración, es un tema esencial, porque para él fue un elemento clave en su obra, ¿no? Bueno, yo creo que intuitivamente, pues estos problemas los había vivido, pero al leerlos en Flaubert, tomé conciencia de una manera muy clara y descubrí en Flaubert una, digamos, explicación, ¿no?, para muchos de estos asuntos. Uno de ellos era ese, justamente, que a mí siempre me había interesado, siempre había tratado de escribir historias que parecieran no escritas por una persona, es decir, historias que existieran independientemente, que vivían por sí mismas, cuyos personajes eran autosuficientes, ¿no? Y entonces todas las técnicas de la narración estaban destinadas a ese fin. Pues en Flaubert lo que encontré es justamente toda una teorización a ese respecto, y en sus novelas una demostración de la manera de lograr esta objetividad o esta, digamos, ocultación del narrador, ¿no? En ese libro, en este volumen que usted le dedicó a Flaubert, hay un capítulo dedicado a Madame Bovary. Yo querría que usted nos contase, por último, su relación casi marital, casi de voyeur, con Emma Bovary. Bueno, mire, hay esa frase que se le atribuye a Oscar Wilde, ¿no?, que dijo la muerte de Lucien de Rubempré, creo, es una de las tragedias de mi vida, ¿no?, refiriéndose a un personaje de Balzac. Pues es una frase que a mí me parece muy cierta, porque yo he llegado a sentir por ciertos personajes literarios una amistad o un afecto o un odio a veces, como el que se siente exactamente por personas de carne y hueso. Una pasión no correspondida. Bueno, en el caso de Madame Bovary
realmente fue un hecho muy importante en mi vida conocer a esa persona, leer esa historia, ¿no? Es un personaje que me deslumbró, es un personaje que me ha acompañado mucho tiempo, es una novela que he releído muchas veces, y en ese ensayo pues he tratado más o menos de contar lo que significó para mí ese personaje literario y en qué forma en ciertas épocas de mi vida me ayudó, como en otras épocas fue una compañía realmente muy presente, muy importante, ¿no? Y en otro sentido, hasta qué punto esa novela, que yo creo que es una novela realmente extraordinaria, me ha servido a mí como escritor y también creo a los escritores que vinieron después de que ella se publicó. Mientras esperamos, si os parece, hace varias jornadas que Encuentros lleva una sección que titulamos Biblioteca de Encuentros, en la que vamos seleccionando los libros que a nosotros nos parecen más necesarios conforme a nuestros gustos o conforme a los gustos de los que han pasado por Encuentros. Esto partió en un momento dado de una exposición que se celebró en la Biblioteca Nacional sobre la Biblioteca del Marqués de Santillana. Fernando Sánchez Dragó nos hizo una larga exposición sobre el Marqués y nos hizo también una larga exposición sobre la división que entonces había entre la Biblioteca del Marqués de Santillana y la Biblioteca del Marqués de Villena, los diferentes gustos. Intentamos, con Biblioteca de Encuentros, un intento de superación de estas divisiones en dos campos opuestos. Creo que los tres, tanto Jorge Campos como Marco Ricardo Barnatán, como Rafael Conte, habéis demostrado en esta conversación tener esta superación más que intelectualmente aprendida. Quiero decir, no solo intelectualmente aprendida, sino cordialmente hecha vuestra. Yo os quiero pedir que intervengáis en esta Biblioteca de Encuentros añadiendo unos volúmenes más a pie forzado sobre la conversación que habéis mantenido, seleccionando vosotros, escritores sudamericanos, o más concretamente libros de escritores sudamericanos para ella. Rafael. Bueno, justamente tengo aquí un libro que es la única novela de un escritor mexicano misterioso y secreto que ha publicado muy poco, concretamente solo una colección de relatos, El llano en llamas, y esta novela, Pedro Páramo, que para mí es una de las cumbres del continente, porque alía el testimonio con la fantasía. Es un libro realista y mágico, barroco y sencillo al mismo tiempo, y trágico. Pedro Páramo para mí es una de las cumbres de la narrativa latinoamericana de este siglo, y junto a él quisiera seleccionar tal vez otro polo distinto, que es El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, que es una novela intelectual y vital al mismo tiempo, una novela histórica, pero que sin embargo está referida a la situación actual, puede referirse perfectamente, y que intenta analizar, o por lo menos describir, el problema de por qué toda revolución desemboca en el terror. Una obsesión o una pesadilla que domina toda la obra de Carpentier y que me parece, concretamente en este libro, El siglo de las luces, expuesta de una manera fascinante. Bueno, yo voy a elegir dos libros de dos poetas latinoamericanos. Pueden parecer muy familiares entre ellos, pero están bastante diferenciados. Uno es Ladera Este, de Octavio Paz, que puede simbolizar toda la preocupación, el interés, la curiosidad de los escritores latinoamericanos por otras culturas, por culturas más exóticas, más lejanas y más alejadas de la realidad. Y el otro es el libro de un poeta que he citado hace un momento, un poeta argentino, Enrique Molina, que alía también una gran preocupación por el lenguaje, es un heredero de los surrealistas franceses de alguna manera,
y repite las grandes constantes de la poesía, las grandes constantes de los grandes poetas, la preocupación por la soledad del hombre, el amor y la conciencia trágica ante la muerte. Pues sin pensarlo mucho, porque precisamente el intentar señalar dos libros demuestra la valía y la importancia que tiene este boom en el que nos perderíamos, se me ocurre así repentinamente un libro de cuentos de Cortázar, Bestiario. El primer cuento donde ya hay todo lo que Cortázar sería capaz de desarrollar después. Como en el caso de Rulfo, en este caso de Cortázar, en este libro de Cortázar, un libro pequeño nos ofrece un enorme mundo literario. Y como contrapeso, una novela densísima, una novela gruesa, pero riquísima, que es Bomarzo, de la que hemos hablado antes, de Mujica Laínez, que es cómo se puede crear todo un mundo europeo, renacentista, manierista, dentro de un país como es Argentina. Es decir, es una prueba de la ligazón de esto que llamamos cultura de Occidente, cultura europea, cómo no está separada, no está lejos de lo que está haciendo en este momento todo este grupo de escritores. Como dijo Octavio Paz recientemente en Televisión Española, Hispanoamérica es Occidente.